En la Cumbre Internacional sobre el Desarrollo Sostenible de Río+20, que estaba en Río en junio pasado, esta cumbre elevó los informes de sostenibilidad hacia la agenda política internacional. En la declaración final de la cumbre, los gobiernos se refirieron específicamente a los informes de sostenibilidad. En el parágrafo 47 de la declaración hay referencias importantes a importantes que indica una diferencia bien clara si uno lo compara con la declaración hace 10 años. Hoy en día se habla de la importancia de los informes de sostenibilidad corporativas. Pide el desarrollo de mejores prácticas y la facilitación de la acción para la integración de los informes de sostenibilidad. También pide tener en cuenta los marcos existentes, de no reinventar la rueda cada vez. Y hace referencia al papel de los gobiernos, lo que implica que ven un papel para políticas públicas y que la elaboración de reportes no se ve avanzando necesariamente o solamente como una práctica voluntaria. Esta decisión probablemente está influenciada por el efecto de políticas públicas tomado por los gobiernos en Dinamarca, Francia, los Estados Unidos, China, y la lista se podría ampliar más, pero también en varias bolsas de valores como Johannesburgo, Sao Paulo, Shanghai, entre más, que también han asumido políticas para impulsar a que esta información esté disponible de manera común en el mercado, para el mercado. Entonces, todo indica una tendencia hacia la elaboración de informes de sostenibilidad como una práctica común, ya no excepcional. Pero para llegar ahí, vemos dos desafíos principales: la calidad y la cantidad. ¿Cómo asegurar que la calidad, o sea, que los informes realmente sirvan como fuente de información sistemática, confiable para la economía y la sociedad? Y el segundo punto es la disponibilidad sistemática de la información de sostenibilidad para el mercado. ¿Cuáles serían las políticas adecuadas para asegurarla? Hablamos por un momento sobre la calidad. Y seamos honestos. Dante mostró también este gráfico, que había burbujas muy grandes, quiere decir muchos informes en un país, pero algunos estaban en un lugar que indica que no había mucha calidad todavía. Y todos conocemos también, seguramente, los que miran más esos reportes, que hay algunos reportes muy lindos, con muchas fotos, todo parece verde siempre, muchos árboles, pasto, bebés sonriendo, mucha salud, clientes amables y muy contentos. Y son reportes que se usan más bien como un instrumento de mercadeo y que no son reportes que tocan los temas más fundamentales, los materiales. La calidad es variable, por lo menos. No es sorprendente porque, por un lado, es todavía una práctica comparativamente nueva. Pero es importante realizar un mejoramiento porque el nivel actual no es adecuada para garantizar un flujo de información útil para el uso sistemático para decisiones económicas en el mercado. Muchos usuarios de información que realmente buscan, los inversionistas que vayan a las pantallas también de Bloomberg, otros inversionistas analistas que están buscando para entender información, para entender realmente el potencial de una empresa para generar valor y para posicionarse competitivamente en un mercado donde la sostenibilidad cuenta cada vez más, o que están buscando también información para poder entender el nivel de riesgo
están aceptados por los consumidores, o los consumidores de pronto ven un problema y tienen dudas sobre la empresa. Esta clase de información no siempre van a encontrar hoy en día en estos informes. Entonces, si estos informes van a realmente servir al mercado, necesitamos un mejoramiento, y en este el GRI tiene un papel fundamental, aunque compartido con algunos otros actores importantes y sobre todo con algunos que estamos colaborando muy de cerca, Pacto Mundial, la OCDE y varios más. Y tenemos el objetivo de avanzar en la calidad de la información. Pensamos que la experiencia existente ahora permite un mejoramiento porque hay mucho más experiencia. Entonces, es el objetivo de la guía G4. Como primer objetivo tenemos avanzar en base de esa experiencia acumulada para producir un marco apto y listo para la elaboración de informes sostenibles, confiables, enfocados, que sirven a informar en las transacciones en el mercado. El G4 ofrecerá definiciones más sólidas y precisas, dejando menos margen a la interpretación, y habrá una clara distinción entre los componentes que guían la información, el cómo hacer un informe, y los que dan información de orientación, o sea, y que dan información sobre qué hay que reportar. Y esto vamos a distinguir en la guía. Además, el G4 estará preparado como marco para la elaboración de informes en varias modalidades, para los informes específicos de sostenibilidad y para la integración de la información en un reporte integrado. Y Dante también se refirió a eso. El último, este reporte integrado, es un concepto nuevo que está en una etapa de experimentación hoy en día. El reporte integrado busca combinar y integrar distintas áreas del reporteo, incluyendo el financiero y la sostenibilidad, para construir un análisis integral del potencial de valor. El objetivo primero no es el perfil de sostenibilidad, pero es entender el potencial de generar valor por parte de la empresa, pero tomando en cuenta que el valor tiene una relación muy directa no solamente con el capital financiero, pero también con el capital medioambiental y con el capital social. Y ese es un pensamiento con visión hacia el futuro. Todas las formas de capital cuentan y no podemos avanzar en nuestro pensamiento económico solamente mirando el capital financiero. En la visión del GRI, reportes de sostenibilidad y reportes integrados forman parte de una arquitectura de información apta para una economía sostenible. Son complementarios y se apoyan mutuamente. No se puede hacer un reporte integrado sin tener la capacidad de reportar bien sobre la sostenibilidad. Y por esta razón, que se apoya mutuamente, por esta razón el GRI es uno de los fundadores del nuevo Consejo Internacional de Reporteo Integrado, o el IIRC en inglés, the International Integrated Reporting Council, y es la razón por qué soy miembro de la junta de este consejo. Otro punto importante, el G4 intentará enfocar los informes más sobre la información material. Material. Un tema absolutamente fundamental. Quiere decir la información significativa que trata de asuntos relevantes e importantes para las estrategias empresariales y en las decisiones de inversionistas y clientes. Tenemos que entender que los informes no son esta publicación de mercadeo, pero deben servir y responder a las preguntas y intereses que se puede esperar por parte de los usuarios de la información en el mercado de la sociedad. Y ahí había un debate fuerte. Para aquellos de ustedes que conocen la guía G4 tiene como principio que es la empresa misma que debe decidir
que es material, que es significativa. Sí, en consulta con los partes interesados y mirando bien su entorno, pero es la empresa. Entonces, una lógica todavía en las empresas en la consulta que hicimos sobre el tema de la materialidad era eso, que no es la responsabilidad de la empresa. Pero hoy en día está mucho más involucrado también los inversionistas y los analistas de mercado en las discusiones en el GRI. Y ellos dijeron, espera un momento, si todas las empresas mismas van a decidir lo que es material, no vamos a llegar a un flujo de información que es comparable. Si una empresa decide que tema X es material y la otra empresa compra y dice que no, eso no ayuda realmente en el mercado. Entonces, los inversionistas y analistas, los participantes de los mercados financieros estaban diciendo, no, lo que necesitamos es que el GRI define cuáles temas deben ser considerados materiales. Lo que al final vamos a hacer, vamos a venir con una solución muy salomónica. La G4 misma va a mantener el principio que la responsabilidad es de la empresa. Pasos, y vamos a clarificar mucho más, y Enrique lo va a explicar en el taller. Todavía esto va a ser la propuesta de cómo llegar a la materialidad. Pero al mismo tiempo, hoy en día hemos empezado un proceso, un grupo de trabajo con mucha más participación de varias instituciones del mercado financiero, los rating agencies, las agencias que analizan el desempeño de las empresas, inversionistas, analistas. Estamos empezando un proceso para identificar por sector los temas materiales o los temas que se deben considerar material, con la intención de sacar una lista cuando estamos publicando el G4, una lista que vamos a someter a una consulta público en este momento. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. La lista va a venir, la estamos preparando, con la idea que sí las empresas lo van a tomar en cuenta, si ese dice que es un tema que debe ser considerado como material en mi sector, porque lo vamos a hacer por sector, no se puede hacer a nivel mundial. Entonces, esta ayudará a las empresas por lo menos de orientarse y de pronto o de reportar sobre esos temas o de explicar en sus reportes si no están de acuerdo que este es un tema que se debe considerar material, explicarlo en el reporte por qué. Porque al final se trata de transparencia, de comunicar, de llegar al punto que los reportes tocan y cubren temas que dan información al mercado, para transacciones entre empresas y para las decisiones de los inversionistas. Pero, como dije también, no es solamente la calidad que tenemos que mejorar, también la cantidad. Y ahí va mi último tema. Hemos visto la tendencia fuerte de crecimiento en la elaboración de los reportes, pero queda una cuestión clave, si los mercados pueden tomar en cuenta esta información. La información es fundamental, no lo debe explicar. Sin información, un mercado simplemente no puede. Pero si esta información, asumiendo que va a llegar a un punto de calidad que es adecuada, si esta información está disponible solamente para unas pocas empresas, los analistas y inversionistas no podrán analizar de manera sistemática las tendencias generales por sector, ni pueden comparar el desempeño para evaluar a distintas empresas. La información queda como un queso suizo, muchos huecos. Y esa no es una situación que permite que esta información realmente sea utilizada de forma sistemática. ¿Cómo se puede entonces realizar
la disponibilidad de esta información de calidad en una cantidad adecuada se vuelve tan pertinente, o se vuelve muy pertinente en este momento. ¿Es suficiente una práctica voluntaria? En este caso sabemos que el crecimiento será relativamente lento. ¿O es más relevante una política de volverla obligatoria para una clase de empresas identificadas? ¿O hay políticas alternativas que sean eficaces? Diferentes entidades gubernamentales y privadas han adoptado políticas distintas que fueran eficaces y en acelerar la adopción del reporting de sostenibilidad. Y les aconsejo de mirar esos datos de KPMG que están en línea. Miran el reporte de 2011 sobre el Corporate Responsibility Reporting, así lo llama KPMG. Y lo que se puede ver, que es muy interesante, que algunos países en los últimos 3 años han hecho un salto enorme. Dinamarca de más o menos el 18-17% de las 100 empresas más grandes hacia más que 90%. Sudáfrica está en más que 90%. ¿Qué pasó? Francia también. México saltó. En China, hace 4 o 5 años podríamos contar las empresas que estaban reportando en 2 manos, no más que 10. El año pasado, la Bolsa de Shanghái nos contó que ellos ya tenían en su archivo más que 840 reportes. Entonces, muchos países ven la necesidad, o por lo menos una buena razón por qué impulsarlo, no dejando que las decisiones se tomen a nivel individual, porque se toma mucho tiempo. Si realmente queremos llegar a una situación que esa es una información, un flujo sistemático compartido, este requiere una política. Pero ¿cuál es la buena política? Reportar o explicar fue adoptado en Sudáfrica, Dante lo explicó. Deja este acercamiento, reportar o explicar, deja la decisión a la empresa, no obliga a la empresa a hacerlo, pero hace una cosa muy significativa. Con esta política hay un señal. Voluntario no quiere decir que no hay que tomar una decisión. Porque eso es lo que mucha gente piensa. Es voluntario, no tengo que preocuparme. No se puede dejar voluntario, pero obligar que se tome una decisión y a la luz pública. Y eso es lo que dice Dinamarca, lo que dice Sudáfrica, lo que se adoptó ahora también por la bolsa en Sao Paulo. Transparencia es el principio. Sí voluntario, pero usted explica o con su publicación de la información que lo está haciendo, y si piensa que no es para usted, explique por qué no. La realidad sí es que en este caso la gran mayoría en Dinamarca, en Sudáfrica, en Brasil también decidieron de reportar. Luego la gran preocupación de muchos es, bueno, eso es obligación y es solamente para cumplir con la ley y eso no va a ser muy serio, no va a ser muy útil. No, en Dinamarca hicieron también una investigación muy directa y los empresarios mismos dijeron, eso nos ayudó. Esto ayuda a la buena gobernanza cooperativa, manejo de riesgos, de oportunidades, de ver cómo se puede posicionar estratégicamente. Ayudó a mi empresa. Dinamarca hizo un paso próximo, ahora es mandatorio y pocos empresarios se opusieron. En Francia es mandatorio. En la China depende de todo, de culturas también en esos países. La Bolsa de Shanghái dijo tal sector, esos son sectores importantes con mucho impacto, mandatorio, obligatorio. Entonces, ¿cuáles son realmente políticas que sirven? Es una gran pregunta, no hay solamente una respuesta, depende tanto de dónde está la empresa, cuál es realmente la cultura política en el país. Una cosa es claro, si quiere avanzar necesita una política. Dejándolo solamente voluntarios, muchos van a pensar que no les toca tomar decisiones, una decisión relevante. Una que son muy rápido, después de Río +20,
4 gobiernos se juntaron y formaron el grupo de amigos del parágrafo 47. Suena horrible, pero si uno está acostumbrado a las Naciones Unidas, así se definen las cosas allá. Y ese es un instrumento en el cual gobiernos nacionales pueden tomar la iniciativa sin un consenso total entre los miembros de las Naciones Unidas. Esos 4 gobiernos que lo hicieron, Sudáfrica, Brasil, Dinamarca y Francia, se juntaron con la intención de decir, bueno, tenemos un acuerdo básico en este parágrafo 47, pero queremos impulsar un trabajo más amplio, investigando esas distintas políticas para poder compartir más, un consejo, un aprendizaje que podemos compartir con otros gobiernos para estimular y apoyar a gobiernos que sí quieren tomar la iniciativa. Ellos van a consultar más ampliamente y es bueno de escuchar también de Dante el anuncio que el ministro va a hacer hoy en día. Entonces también se puede consultar con Chile a ver cuál sería de interés aquí al gobierno. Este grupo de amigos del parágrafo 47 pidieron al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP en inglés, y al GRI de conjuntamente servir como el secretariado para esta iniciativa. Entonces les vamos a apoyar. Y ellos tienen la intención dentro de un año de venir con una propuesta más cómo se puede avanzarlo. Bueno, ahora para concluir, entonces, ¿qué estaba contando? La economía va a cambiar. ¿Nos vamos a preparar o vamos a ponernos defensivos? Esa es una gran pregunta para todos. ¿Eso nos va a pasar o esto vamos a manejar? Y esa es una pregunta que toca a un empresario. ¿Cómo voy a posicionar mi empresa? Ahora voy a realmente mirar e integrar estas consideraciones para que manejo los riesgos, para que me posicione estratégicamente y competitivamente, para que tenga lista esta información para inversionistas, para los demás, para que puedan confiar en mi manera de manejar mi empresa. Los reportes ofrecen una oportunidad de demostrarlo. Si la empresa no comparte esa información, hay otros que la van a construir, pero está fuera de sus manos. Ahí hay opciones. Si usted es funcionario de gobierno o regulador del mercado, la bolsa o gobierno, bolsa muy importante para la transición, se necesitan información sobre esos aspectos materiales que ayuda también de reformar la economía y otra vez generar también confianza en Chile como marca, en Chile como mercado. La información tiene gran potencial además de fomentar este cambio que se necesita. Y hay que pensar cómo y con qué velocidad tratamos de asegurar que esta información estará disponible de forma sistemática. Y al final, para todos, el GRI está preparándose a proveer un estándar que el mundo requiere para los reportes de sostenibilidad y para que se vuelva una herramienta que sirve a una economía sostenible. Y lo puede hacer solamente con su apoyo. No podemos hacerlo solo. Y por esto entonces el taller, y por eso les invitamos de realmente tomar un rato. Eso no es tan sencillo, pero tomar un rato de mirar esta guía G4 y desde su experiencia, de su práctica, aconsejarnos cómo lo volvemos como la herramienta más útil. Para esto estamos. Les agradezco mucho su atención y les dejo en las manos de la próxima ponente. Muchas gracias.